yo digo que es favorable porque es un llamado de atención a la comunidad educativa, tanto docentes, padres de familia y autoridades, porque esta situación es constante en las aulas, tanto docentes extremadamente estresados y educandos que no respetan las normas dentro del aula. Ustedes mencionaban algo sumamente importante y son las normas de convivencia. Y pues, ¿qué estaban haciendo las jóvenes chateando en clase? Los centros educativos deben de tener esta modalidad, estas normas de convivencia, estas reglas que deben de atenderse y los padres de familia también deben de contribuir para que sus hijos respeten la autoridad y las normas que el centro educativo está estableciendo. Sí, precisamente a eso iba. ¿Qué papel juegan aquí los padres de familia? Porque se da también, licenciada, en muchos casos que cuando el profesor en la actualidad le pone una queja sobre el hijo, más bien se pelean con el profesor y no buscan corregir esta situación con el menor. Sí, es que en este caso, licenciada, muchas veces los padres de familia equivocadamente hacen una alianza con el hijo antes de hablar con el maestro. Y muchas veces se da la transacción de que el padre habla desde su niño. Posiblemente el padre tuvo alguna experiencia negativa en su infancia y sabemos que todos los seres humanos, aunque seamos adultos, tenemos un niño por dentro. Y muchas veces estas situaciones que ocurren con los hijos tocan esas heridas de la infancia de muchos padres de familia y ellos se hacen alianza con sus hijos y se van en contra del docente. ¿Por qué explica usted que una misma circunstancia es abordada de diferentes maneras por los padres? Unos primero preguntan qué fue lo que pasó, hablan con el docente, otros inmediatamente hacen alianza con su hijo y van en contra del docente. Eso tiene que ver mucho, licenciada, con la personalidad, con la forma de comunicarse de los padres de familia y también de los docentes. Sí, licenciada, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo, de los docentes? No vamos a justificar, quiero aclarar esto, en ningún momento la acción de esta docente, porque la violencia jamás se justifica. Pero, ¿qué sucede en el caso de aquel docente que está durante varias horas, en muchas ocasiones hasta tienen varios grados a su cargo, están durante muchas horas con calor, con pocos materiales, haciendo su trabajo prácticamente con las uñas, algunos hasta se les está cayendo el centro educativo encima? Aparte de eso, se pelean con los directores porque, bueno, los directores no ponen orden, también se pelean con los padres de familia. ¿Cuál entonces debe ser el actuar o cómo se puede brindar esta ayuda necesaria para los docentes? Porque también se les entiende la situación difícil de ser docente en el país, sobre todo en los centros educativos públicos, ¿verdad? Sí, licenciada, mire, yo comprendo ambas partes, tanto del educando como de la docente. En este caso, parece que esto no fue una situación de inmediatez, sino que ya se fue gestando a través del tiempo. Entonces, quiere decir que el estilo de comunicación que había en el aula no era favorable. Y llegó a tal punto donde ambos, tanto la maestra como los jóvenes, estaban trabajando a nivel de sistema nervioso en estado de alerta. ¿Qué significa eso? Cortisol arriba y adrenalina también arriba. Entonces, es necesario que los docentes puedan tener las herramientas necesarias para hacer frente a este conflicto. Y es cierto, no podemos obviar que el docente forma parte también de una estructura social. Y el docente, hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta en ellos. Y como ustedes decíamos, y estoy de acuerdo, no es que vamos a justificar la acción de la docente, pero sí vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Hay dos aspectos fundamentales. Primero, el desgaste emocional que muchos docentes tienen. Pienso que se ha descuidado un poco la salud emocional, porque usted misma lo ha dicho, muchos docentes trabajan en entornos que son realmente difíciles, tanto por el entorno como lo que se vive en el aula.
Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera enfocarme un poco qué fue lo que pasó. La maestra, para mí, que tuvo un aspecto del desgaste, el derrame. Eso fue, ella fue derramando su ansiedad, su frustración. Y para mí, esta maestra llegó un momento en que aquella vocación ya desapareció, se convirtió en una rutina y el alumno se convirtió en un conflicto, en un problema, porque los maestros están experimentando el agotamiento emocional. ¿Cuáles son los indicadores de este agotamiento? Ansiedad, irritabilidad, problemas psicosomáticos que va desde migraña, dolores del cuerpo, problemas gastrointestinales, insomnio. Ese es uno de los aspectos del desgaste emocional. El distanciamiento. El maestro va perdiendo aquella empatía con el educando y se llega a convertir en un enemigo del educando. Un aspecto emocional favorable hubiera sido que la maestra, al ver esta situación, hubiera reaccionado con conciencia, con empatía, con amabilidad, tratando de educar. Pero un docente que ha llegado ya al punto del desgaste emocional, del derrame, ya no podemos pedirle eso, porque incluso el sentido de autosuficiencia que tuvo la docente allí, vimos de que ha colapsado, porque ella, si esto ya era de tiempo, ya había perdido la fortaleza, la experiencia, las herramientas, ya no las tenía para poder hacer frente a situaciones conductuales que se estaban dando en los educandos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, un llamado realmente a la comunidad educativa, principalmente a las autoridades. Es necesario, es indispensable que el docente sea educado nuevamente en habilidades emocionales y resolución de conflictos. Si la maestra hubiese tenido estas herramientas, realmente esto no hubiera pasado. Y de igual manera, si la maestra supiera desarrollar un enfoque de psicología positiva en el aula, entonces estas jóvenes hubiesen aprendido a regular sus emociones, a poder respetar la autoridad y este conflicto no se hubiera dado. Por eso yo considero que esta situación que ha ocurrido es el momento para dar un primer paso y comenzar a educar tanto a los docentes como a los educandos en el aula y buscar la colaboración de los padres de familia que también necesitan una contención emocional. Para mí, este resultado es como una radiografía de lo que estamos viviendo también en nuestras familias. Sí, bueno, y lamentable, ¿no? Esta situación que tengamos que vivirla aquí en nuestro país. Y bueno, también aquí entra en juego la importancia de tener un consejero, un psicólogo en estos centros educativos también.